Muy buenas noches a todos nuestros amigos de Pánico en la Sala, un programa más, un viernes más con todos vosotros, programa 293, y como siempre vamos a empezar pues presentando al equipo del programa. Marcos Ordóñez, buenas noches. Hola, buenas noches. Santi Serrano, buenas noches. Buenas noches. En la parte técnica, como siempre, Carlos Ortega y uno que os habla, Mario Herrera. Bueno, el programa de hoy, sencillo. Tenemos al gran Ángel Sala aquí, que está con nosotros esta noche, para hablarnos, bueno, un poquito de todo. Vamos a hablar un poquito de todo, menos de la selección española, vamos a hablar de todo. Ángel Sala, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, y de aquí a nada hablaremos contigo de muchas cosas. Vamos con redes sociales: Facebook, Pánico en la Sala, Twitter, @Pánico en la Sala, Instagram, Pánico en la Sala, iVoox, Pánico en la Sala en Set de Radio. Y como siempre tenemos un colaborador que es el 79. El 79, ya sabéis, está en Barcelona, en la calle Tallers 79. Tenéis un teléfono, 93 555 41, repito, 93 555 41. Vuestra tienda de DVDs y Blu-rays, ya sabéis, podéis encontrar lo que queráis: fantástico, terror, ciencia ficción, todo de género, cientos, miles de películas. El 79, vuestra tienda de DVDs y Blu-rays. Y antes de entrar con Ángel, vamos con una banda sonora de un compositor que ha muerto este pasado domingo, que es Angelo Badalamenti, y vamos con uno de sus temas pues más conocidos. Bueno, esta careta no quiere decir que vamos a hablar de que estamos aquí a 15 días del festival ni nada de esto. No, ojalá nos va a explicar todo, o sea que no es el caso, pero bueno, como presentamos a Ángel Sala, director del Festival Internacional de Cinema de Cataluña, Sitges. Y antes que nada te quería preguntar sobre esto, la muerte de Angelo Badalamenti, que uno de los grandes, ¿no? Pues a mí me dio profunda tristeza. Primeramente porque es uno de mis compositores de cabecera en la música de cine, y porque además es el compositor favorito de uno de mis directores de cabecera, que es David Lynch, pero también por un tema emocional. Angelo Badalamenti forma parte, es la banda sonora de parte muy importante de mi vida. Es decir, unos años, los 80, los 90, en los que recuerdo con mucha alegría, mucha diversión, mucha emoción por el cine. Es la época, y Marcos y tú también lo sabéis, que me formé en esto del cine, y colaboré con gente con la que tengo grandes recuerdos, y me refiero también evidente a vosotros, y luego que donde se vivía el cine con una pasión increíble, y Will and Heart o Blue Velvet, o más adelante ya películas del propio Lynch, hacían la serie Twin Peaks, en la que yo iba todo deprisa y corriendo a casa para poderla grabar,
en el VHS para llegar y conseguir grabar todos los capítulos. Bueno, todo aquello formaba parte de un momento de mi vida que recuerdo especialmente, y era la banda sonora. Yo tenía en la cabeza siempre Twin Peaks y el inicio de Twin Peaks y alguna melodía de Blue Velvet en especial. Y además hubo un hecho muy claro, que cuando vi Straight History en Cannes, Sí. Una historia verdadera, que era un Lynch, que decían que no era un Lynch y que era y a mí me entusiasmó, pero recuerdo que es de las pocas películas que lloré como una magdalena por culpa de la música, además de Badalamenti al final de la película, cuando se reencontraban los dos hermanos. Bueno, un gran compositor, incluso en algunas que no son conocidas. Recordar la banda sonora de Un toque de infidelidad, que era increíble, aquella comedia remake de una película francesa del Joel Schumacher, y para mí su mejor banda sonora casi no es de Lynch, aunque las de Lynch sean especiales, que es la del Placer de los extraños, de Paul Schrader, película que adoro, es verdad. Y que me parece una obra maestra absoluta. Adoro la novela también de Ian McEwan, pero la banda sonora me dejó absolutamente patidifuso. La primera vez que la escuché, dije, ¿qué es esto, por Dios? Es muy buena, además. Esta banda sonora que dices, me la puso un amigo hace muchos años en el coche. Yo no la tenía entonces. Y la verdad es que me pareció maravillosa, me la compré, como es lógico. Pero que sí, que aparte que siempre ha ido, eso sí, ha estado ligado bastante al señor David Lynch. Y es un compositor que yo personalmente, sobre todo por lo que has dicho, por la serie que nos ha marcado, y sobre todo a los que tenemos una edad, una serie que rompió todos los sistemas televisivos en ese momento, y que bueno, que me parece, pues que bueno, 85 años, muerte natural, por lo menos. Yo recuerdo especialmente a Badalamenti, porque también compartí esos momentos con Ángel. Era la época de la revista, de Fantastic Magazine. La serie, pues bueno, a ver, yo creo que empezamos a hablar de ella seguramente en Sitges 89, y bueno, y era realmente la melodía, el main theme de Twin Peaks. Fue algo que cambió la perspectiva de tantas melodías de series que podíamos conocer, ¿no? Y la verdad, y luego la serie pues fue absolutamente maravillosa, un relato pocas veces visto y llevado de esa manera. Y bueno, yo también recuerdo, si se me permite, cosas incluso personales, que Ángel me grababa algún cassette donde me completaba temas de Badalamenti con temas de Julie Cruise, que yo la recuerdo también, pues bueno, como unas melodías fantásticas, absolutamente fantásticas. Mysteries of Love. Sí, exacto. Sí. Recuerdo, o sea, bueno, entre la edad que tenemos y los años que hace que nos conocemos, la verdad es que hay muchas cosas por medio. Da para todo, sí. No, y luego fijaros que es como un compositor que está relacionado, gracias a Lynch y también y todo lo que se hizo de Twin Peaks en parte, y Una historia verdadera, al retrato de esa América profunda, esa América ancestral, pero que nunca había sido fotografiada y narrada por Lynch con esa música, ¿no? Se habían puesto pues desde música country, desde música de otro tipo, desde canciones estupendas como en Easy Rider, como en tantas películas míticas, pero nunca se había utilizado ese tipo de melodía para describir y para acompañar las imágenes de la América oculta, de la América profunda, que en el fondo el Lamberton de Blue Velvet es América profunda, aunque sea un sitio mono, y Twin Peaks es América profunda, porque es también un lugar recóndito, los dos pueblos madereros, es decir, que basan su economía en la madera. Y luego hay La historia verdadera, que es una película que haría más una música de Ray Cooder, ¿no? Con Paris, Texas, ¿no? Sí. Y sin embargo, pues quedaba preciosa la música de Badalamenti. Consiguió ese cambio. El contraste. Curiosísimo. Ese contraste, sí. Si no recuerdo mal, lo tengo de memoria, creo que también hizo la banda sonora de las Olimpiadas del 92, ¿no? Participó junto con... Hizo una pieza. Sí. Recuerdo que algo hizo. Sí, es que me ha venido ahora a la cabeza. Sí. Bueno,
pues hasta aquí, bueno, nuestro pequeño homenaje del señor Badalamenti y descanse en paz este gran compositor. Y vamos ahora por ti, Ángel. Vale. Vamos a empezar, con la valoración, que puedes hacernos del festival de esta última edición, 55, ¿no? ¿Qué valoración después de 2 años de pandemia, más o menos, que supongo que por todo lo alto, por lo que he visto, ¿no? Durante todo el festival. Bueno, sí, la obvia valoración es que es lo que ha pasado realmente, es decir, que ha sido una especie de tsunami de público, de Sí, sí. pasión por ver películas en la pantalla grande, por volver a la cultura del encuentro, del festival, con total libertad y sin restricciones. Y eso ha hecho que el festival pues consiga cifras superiores a los años prepandemia, es decir, que así podemos hablar este año de récord de espectadores y de taquilla, lo cual, aunque nosotros nos esperábamos bastante, es casi, no diría inesperado, pero está muy por encima de nuestras propias previsiones, ¿no? Que esperamos un año exitoso, pero bueno, que superara las ediciones del 18, 19, 17, 18, 19 fueron en ese sentido casi parecían insuperables, pues es un récord. Y luego a nivel ha sido una edición que yo creo que ha sentado de forma muy interesante para los que hacemos los festivales, para posiblemente la crítica, si es que sigue existiendo la crítica como tal, pero sí que hay gente que se preocupa por analizar estas cosas. Y para todos los, incluso algún aficionado que también quiere seguir estos fenómenos, ha sentado las bases de lo que es un poco el consumo de cine de género y las tendencias que se están marcando en este momento a nivel global, ¿no? Pero a través de un festival que es un poco líder del cine fantástico, al menos en Europa, ¿no? Pero también en casi todo el mundo. Cómo respira un poco el cine fantástico y ha dado ejemplo claro de la complejidad tanto del marco artístico del cine fantástico en este momento, como de las formas de consumirlo. Es decir, que eso yo creo que va a ser el gran campo de batalla de los próximos años, ¿no? No podemos en ningún momento sentarnos ni en lo que ha pasado este año ni lo que ha pasado antes, sino que esto está en absoluto cambio y para nada estabilizado. Y eso es bueno y también es muy, muy peligroso. Es decir, hemos detectado un cierto cansancio del público por un tipo de cine fantástico excesivamente alejado de la fuente fandom, de la fuente del aficionado. Creo que ha sido bueno que durante años haya habido una interacción con un tipo de cine de terror, sobre todo, que no voy a decir la palabra elevado, que la odio, pero que pero nos entendemos, pero que ha marcado como un punto de partida hacia un lado muy extremo de entender el cine de terror, por ejemplo, y ha habido una reacción en el lado contrario que ha creado poco a poco unos sedimentos digamos, como aquello de las fuerzas resultantes de dos fuerzas que nos explicaban en el colegio. Y esa línea que puede representar ciertas películas que no son terror elevado propiamente dicho, pero tampoco pertenecen a un estricto marco del terror más popular, es el que está marcando un poco la tendencia. Y luego también el tema del cansancio, que eso es un tema que se está dando en los cines, no solo en los festivales, de franquicias, reboots y todo lo que es remakes. Se está valorando mucho el cine de terror, el cine fantástico. Yo lo diría original, porque original no hay nada ya. Puede ser una película de, ¡uy, qué original! Y tienes 50.000 referencias que la hacen poco original, pero sí no marcado por la secualización o la serialización. Yo creo que, aunque eso no se descarta del todo, es decir, por mucho que pongas a parir a Halloween Sense da dinero y todo el mundo la quiere ver, pero sí que hay una cierta fatiga sobre ese fenómeno. Y luego, bueno, la normalización de otros temas, como es del cine pues, de terror dirigido por mujeres, que ya empieza a ser no algo de lo que se tenga que hablar constantemente, sino que ya empieza a ser normal, ¿no? Es decir, es una cosa pues que forma parte del corpus, ya no es raro ver películas de terror
incluso películas de terror muy atípicas para ser dirigidas por mujeres, como Hatching, ¿no? De Anna Bergol, ¿no? La película finlandesa que vimos en Sitges. Y luego una interesante situación del cine de terror, del cine fantástico español, ¿no? En el que están asomando pues autores interesantes que forman parte, no sé si de una nueva ola, porque estas cosas ya hoy en día es un poco viejunas decirlas, pero sí van saliendo unos directores interesantes. Sigue sin haber directoras, más que unas poquitas, y eso es un tema. Verdad, y yo creo que bueno, es un punto de atención a ciertas tendencias académicas de las escuelas de cine, en el que se da poco paso a los directores que tienen intereses en cine de género y a las directoras, ¿no? Entonces yo creo que la presencia en festivales de tanto cine español, como ha pasado en Sitges, de género, es un toque de atención a que quizá una de las salidas, como pasó en los finales de los 90, principios de los 2000, y creo que mucha gente que salió de grandes escuelas de cine aquí mismo en Cataluña, es dejar que fluya, ¿no? El género y el talento en el género. Y parece ser que, bueno, que se predomina mucho a pensar que el cine, que debe ser el que tiene que representar a un país o el que tiene que representar a una generación, es un tipo de cine que en este momento está representado por determinado tipo de películas. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un festival muy, muy interesante a nivel de público, de tendencias y al que estaremos muy atentos para mejorar, y que el festival del 2023 albergue todas esas, puntos de conexión con lo que es la realidad de la industria y del género desde el punto de vista artístico. Un festival además que ha vuelto otra vez a apostar por el asiático. Este año hemos vuelto a tener muchas películas asiáticas y que bueno, que da la sensación que es para quedarse, ¿no, Ángel? Esa es la idea que tenemos. Hemos recuperado una sección que es Órbita, que desapareció por la pandemia, para reducir secciones y películas. Ha tenido una repercusión espectacular. En esa sección es más fácil entrar más cine asiático, porque uno de los puntos fuertes del cine asiático, sobre todo el coreano, es el thriller, y eso nos permite seleccionar con más libertad cine coreano. Y aunque Órbita ha tenido también presencia europea y americana, que ha funcionado muy bien en general, y hasta española, ¿no? Asbestas estaba en la sección Órbita. Pero el tema del cine asiático, ha habido una especie de reacción también post-pandemia en ciertos países, sobre todo en Corea. Ha vuelto el blockbuster coreano con mucha fuerza. Y ha vuelto a querer relacionarse con festivales, porque durante los últimos años estaba muy supeditado a su paso directo por Netflix, o por ejemplo, por plataformas. Es decir, la forma más rápida de llegar a Occidente, y eso complicaba mucho la presencia en festivales como el nuestro, en una época determinada, en un momento determinado, de cine coreano. Y luego Japón, bueno, que siempre tienen ahí sus sorpresas. Y luego tienen también ese vasto territorio del anime, que para nosotros es fundamental y que últimamente nos está dando estupendas noticias, como la presencia de autores, ¿no? En Sitges, que era algo que era difícil. El año pasado Hosoda, este año Yuasa, y vamos a seguir por esa línea. Bueno, Marcos, Santi, ¿queréis hacer alguna pregunta para no...? Sí. Bueno, yo la verdad es que tenía preguntas sobre el cine español y sobre la situación actual del fantástico, pero bueno, claro, Ángel ya pues en esta respuesta que te ha dado a ti, pues bueno, aunque luego se pueda detallar algunas cosas más, pero bueno, así en un rápido trazo, pues ya un poco lo ha situado. Yo entonces me iría más a cosas de casi de fandom, ¿eh? Mira, a mí me gustó mucho la entrevista que te hicieron los autores de 20 años de oscuridad. Bueno, he leído muchas entrevistas contigo y esta es la que he visto como más de tú a tú, como más abierta, como donde todo fluía más fácil y más rápido, ¿no? Y hay un momento determinado donde cuentas, después de hablar de tantos invitados que han venido a Sitges, de que uno de tus invitados soñados que aún no ha llegado es Steven Spielberg.
Sí. Entonces, comentabas también que para conseguirlo parecía que tenías como un contacto a través de Jan Harlan. ¿Cómo lo ves? ¿Podrás traerlo en en los próximos años? Bueno, es una especie de... A ver, yo sabéis que, bueno, a veces lo he dicho en alguna entrevista, una de mis novelas favoritas es Moby Dick. Entonces, Spielberg es mi ballena blanca. No pararé hasta que consiga traerlo. De hecho, en algún momento en público, en alguna rueda de prensa, he dicho que el día que traiga Spielberg, yo dejaré de ser director del festival. Es decir, este día, los que tengan ganas que lo deje algún día, pues ya me traigan a Spielberg, ¿no? Es decir, yo he dicho prácticamente que no, más allá, por mi generación, mi vocación y traer a Spielberg sería mi punto top. Lo que pasa ahora es que Spielberg está en un momento de su carrera que yo creo que ahora es más fácil poder llegar a él, en el sentido que tiene una edad. Sus últimas películas ya no lo convierten en el Rey Midas de Hollywood, sino que no precisamente son comerciales, aunque sean muy buenas. Tiene ya ese punto de reverencia, ¿no? Sí que es verdad que su posicionamiento en el mercado y en la industria es casi de mirar hacia arriba y no parar, pero ya te haces idea de que a lo mejor con los contactos, uno puede ser Harlan, otro también tenemos con sus propios agentes, y hablándolo no sería una cosa de un año a un año, a lo mejor de aquí a 2 años o a 3 años, ¿no? Con tiempo. Claro. Se podría conseguir. Se podría conseguir porque sí que él es una persona bastante accesible. Es decir, no estamos hablando de un tipo difícil ni complicado. Y creo que siempre miraría, de hecho, algunas de las pequeñas relaciones, aunque sabemos que estas cosas a veces van por oficina, nos ha contestado. Es decir, cuando le pedimos digamos, qué le parecía el póster del año 2005 sobre Tiburón, si había tenido queríamos su opinión, él mandó una nota diciendo que le parecía estupendo. Me figuro que es una nota que mejor que hizo la secretaria o el asistente, pero bueno, no me hago ilusiones, pero lo mandó. Es decir, y el año que hicimos inteligencia artificial, mandó un vídeo saludando al festival. Entonces, bueno, es una persona que manifiesta cierto interés. Este año le hacen un buen homenaje en Berlín, lo cual es un dato. Es decir, Berlín sí que es verdad que es un festival con el que siempre ha tenido relación por su tema personal y la relación con el tema del holocausto judío, de toda su familia que estuvo en Europa durante esa terrible época, y me figuro que un momento como es el de Fabelman, donde hace una especie de exorcismo personal sobre sus recuerdos, su familia y su historia, hace que le apetezca ir allí. Pero bueno, es un paso, ¿no? Ya va a un festival, ¿no? Fue a Toronto a presentar Fabelman. Está abriéndose. Era un director poco dado a ir a festivales. Sí. Y está abriéndose, con lo cual, ya te digo, si yo lo vuelvo a decir, si el día que lo consiga, ese año, pues me voy no como Luis Enrique perdiendo, por sino la puerta grande. Por la puerta grande. Es el momento, dice, pues después de esto, poca cosa se puede hacer más, ¿no? Claro, traer a Spielberg es el Everest, ya está. Para mí sí, ya sé que hay gente que No, para mí también, o sea... Algunos compañeros... Ojalá lo consigas y tanto. Que escriben en Twitter y tal, igual, y el otro día hablábamos, y que de forma apacible, pues que si tal, que si Jurassic Park es no sé qué, que si no sé qué, bueno, a mí me da igual. Y para mí Spielberg es uno de los grandes directores de nuestro tiempo y de la historia del cine. Y en mi vida, pues antes se decía que Baradamente es la banda sonora de mi vida, y posiblemente Spielberg es la fotografía de mi vida. Es decir, es que forma parte, y sobre todo 2 o 3 películas, como ya he dicho 100 veces, Tiburón, Encuentros en la tercera fase, posiblemente, muy especialmente, son 2 películas que me fotografían a mí como nos ha marcado, persona. Claro, nos ha marcado como generación, porque es un director, yo me acuerdo, Tiburón, los amigos del grupo, Marcos, el director de Tiburón, tiene 28 años. ¿Qué me dices, tío? Increíble, tan joven. Sí, con lo cual es un director que nos ha acompañado como 30 años con grandes obras maestras y que siempre ha sido el referente, es decir, ha sido el
el referente del espectáculo, del entretenimiento, del saber narrar, contar, llegarte, emocionar. Totalmente. Claro. A mí hay dos fotos que me gustaría que me hubiesen hecho y eso no me era imposible hacerlas. La cara que puse de terror que tenía viendo Tiburón a los 10 años, 11, y la cara de alucinación, de fascinación, cuando se eleva el ovni al final de Encuentros en la tercera fase, con la música de John Williams. Esos dos momentos, la cara que yo tenía, ya digo, son fotografía en mi vida, es decir, aquello... Bueno, y la despedida de ET también, ¿eh? Sí, bueno, ET es una película que yo adoro y me acuerdo que es de las películas, antes decía lo de la Star Story, de las películas se pueden contar con, digamos, ahora con la edad, como me hago más blandito, con las 10 dedos de cada mano, yo creo que ahora antes decía, solo con los dedos una mano, que me han hecho llorar. Pero ahora ya empiezo a poner la otra mano porque nos hacemos más blanditos con la edad. Sí, y luego está Indiana Jones también, que es también... Indiana Jones, sí. Madre mía. Son películas... Igualmente, yo Indiana Jones y la lista de Schindler y Parque Jurásico, es que lo ha hecho todo. Es algo que pienso, porque lo que decías tú, Ángel, sobre Tiburón, yo cuando la vi en el Cine Urgel, cuando se estrenó, recuerdo que fui a casa, bueno, era verano, y me fui a casa de mi primo a pasar unos días, luego nos íbamos a Sitges, que mis tíos tenían casa allá, y recuerdo que no dormimos en esa noche, mi primo en una habitación, yo en otra, y llamándonos y tal, solo hacía que ver la cabeza aquella que salía debajo del barco. Esa cabeza, la cabeza de Ben Garner. Aquello, exacto, y es que quedé marcado con pero bueno, la película salirá ya, pues alucinando, y Spielberg pues pasa lo mismo también. Pero creo que es nuestra generación, y a todo esto venía que no sé, me da la sensación, claro, tampoco te puedes meter en la cabeza de la gente joven de hoy en día, pero yo recuerdo entrar en una sala de cine a ver una película, no sé, El Coloso en Llamas, Terremoto, cualquier película de estas, y yo estaba temblando en la sala, Star Wars. Yo también. Yo tenía incluso sudor frío. Sí, había una cosa, si me lo permitís, había una cosa, cuando íbamos a ver casi de críos, que íbamos al Palacio, yo iba al Palacio Balañá porque te dejaban entrar siendo menor de edad. Ibas a ver cosas como El Exorcista, El Coloso en Llamas y tantas otras. Aquello era un acontecimiento. Ya no era una película, trascendía lo que era una película. Era un gran acontecimiento. Sí, yo recuerdo el estreno de El Coloso en Llamas en Zaragoza. Yo entonces, ya sabéis que yo tengo una vida en Zaragoza, que había grandes cines y había cines maravillosos, una ciudad muy cinéfila. Y recuerdo en el cine Don Quijote de Zaragoza el estreno del Coloso en Llamas, es decir, como un auténtico acontecimiento que fue, quería verla toda la ciudad, es decir, era una... Y tenías que comprar la entrada con días de antelación, ya en aquella época, pero tenías que ir a la taquilla comprarla para el estreno del Coloso en Llamas, ¿no? Entonces era como muy emocionante, porque entonces no había servicio, claro, por internet, entonces tenías que ir a la taquilla a comprarla para el lunes, porque los estrenos solían ser el lunes. Sí. Y fue a mí yo recuerdo el Coloso en Llamas, lo tengo en la cabeza, cuando empezó a sonar la música de John Williams, con el helicóptero por la ciudad de San Francisco, ¿no? Es decir, aquella sensación, aparte de que se crea una especie de vinculación virtual en aquellos momentos con ciertas ciudades americanas que a mí me marcó mucho. Es decir, el Coloso en Llamas me marcó mucho con una ciudad como San Francisco, que luego se repite más adelante cuando veo Bullitt, ya de reposición, o ver evidentemente Vértigo, ¿no? Es una ciudad que me vuelve loco. Entonces, me acuerdo del primer contacto con la ciudad de San Francisco en sí, cinematográfica, en un cine, es ese plano del helicóptero hacia el rascacielos del Coloso en Llamas, ¿no? Era otro tiempo, era otra forma de ver el cine y de ilusionarse por el cine. La verdad que creo que a ver, yo soy un poco más joven, pero vamos, yo me he crecido con el cine de los 80, pero creo que las nuevas generaciones, por desgracia, esto que compartimos nosotros, este amor por el cine y que sea algo que estrenan pues una peli y que flipáramos con ella, que se está perdiendo un poco, y salvo algún fenómeno aislado que tiene que ir todo el mundo al cine, tipo pues la de Vengadores Endgame o quién sabe si la nueva de Avatar, ahora pasa con los videojuegos. Creo que el cine para las nuevas generaciones
yo lo veo por la gente que trabaja conmigo, que son de 20 y pico años, y los veo más hablando del último videojuego, de los Game Awards, de que ha ganado el Elden Ring, que le han dado el premio al God of War Ragnarok y todo esto, que es que no los veo hablar de cine, salvo algunos, pero no creo que la cosa se está perdiendo. Y entonces la capacidad de convocatoria a las salas, que como no sea un evento o algún fenómeno o algo así gordo, no se está dando. Y que lo de Netflix es como antes teníamos puesta la tele de fondo para que nos se hiciera compañía, pues poner algo en Netflix. O sea, tampoco le hace mucho caso y los veo ahí todo el rato con el móvil, incluso en las salas de cine, que me molesta, pero muchísimo. No son capaces de aguantar 2 horas con el móvil apagado. Entonces, eso, creo que la capacidad de fascinación que nosotros tenemos con cualquier película que nos pueda apasionar, sean antiguas o alguna nueva que nos vaya a llegar, que se está perdiendo un poco, y que ese fenómeno y esa pasión que va más en los videojuegos que no en el cine. Para las nuevas generaciones, ¿eh? Sí, es lo que nosotros sentíamos es un producto de una época, Sí. Y luego ahora hay una tendencia claramente al consumo inmediato. Al consumo inmediato, que es prácticamente consumir y borrar, es decir, porque nadie se acuerda de lo que ha visto hace 5 minutos. Figuraos que muchas películas de terror ya eliminan lo de el número de la secuela. Scream, el reboot era Scream, porque nadie se acuerda de que se ha visto otros Screams. Es decir, Halloween ya no lleva números, porque nadie se acuerda de la 2, ni de la 1, ni evidentemente de la original. Entonces, la inmediatez, el consumo inmediato es algo que nosotros no teníamos. Nosotros repetíamos el Colosón Llanos durante semanas, meses y años. O Tiburón o La Guerra de las Galaxias. Las volvíamos a ver, era un consumo que se producía y luego las repetíamos en el videoclub o las cogíamos, las alquilábamos. Hoy en día no, se consume algo, si gusta mucho, a lo mejor por esos procesos que a veces extraños se repite. En cine hay algunas películas que la gente va a ver 1 o 2 veces, sobre todo esto lo hacen los niños, más que las generaciones jóvenes, pero el consumo inmediato, la inmediatez es, bueno, ya vemos lo que está de moda, lo que dicen que es un evento, otra palabra que odio, vamos a hacer otro evento. El evento es algo importantísimo en 5 minutos. Pero ya, o en 1 hora o en 3 horas. Sí. Y ya está, pero después desaparece. Es porque si no deja huellas. Es como que quedas fuera de ello, en plan de, oye, ¿no has ido? ¿Cómo no has ido? Si está todo el mundo yendo. Pero no, o sea, más allá de que les interese realmente, sí. O sea, ¿qué es lo que van a ver? Bueno, pero hablando del consumo, esto que tú dices, que es ver y pasar a otra cosa, acuérdate también en aquellas épocas lo que duraba una película de éxito en el cine. Meses, algunas películas. Bueno, y más de un año. 2001 estuvo en el Florida Blanca, que ¿cuánto? 1 año y pico o más. O sea, yo vivía al lado, y cuando iba al colegio la veía constantemente allí. Y recuerdo que estuvo muchísimo en el Cinerama, y tanto que sí. Yo la vi en el Cinerama. Yo también. Sí, yo también. Yo en el Florida Cinerama, sí. Fíjate, la vi el último día que se ponía, se exhibía. Sí. El último día me llamaron mis padres porque mira, mañana ya no la ponen, y lo recuerdo perfectamente. Era un domingo, noche, y fui a verla. Y bueno, ese día cambió mi vida. Te lo digo. Ya, somos conscientes, ¿eh? Lo que iba a decir, que también es que la industria ha cambiado en las ventanas de explotación de las pelis, ya no es lo mismo. Desde que se estrenaba antes, pues yo qué sé, Encuentros en la tercera fase en cines, a que luego saliera en el mercado doméstico, en VHS, ¿cuánto pasaba? ¿1 año? 2. Bueno, el Colosón Llamas porque no había ni vídeo en ese momento. No había. Pero cuando, por ejemplo, películas como ET, que había videoclubs, tardó años en llegar a los videoclubs. Por eso, y ahora las propias productoras y distribuidoras, o sea, ves una peli y a los 45 días ya la tienes en Disney Plus, la última de Doctor Extraño, lo que sea, a los 45 días ya está puesta en plataforma. Bueno. Llega un momento que la gente no sabe ni o sea, anuncian una peli y no sabe si tiene que ir al cine a verla o si con darle al botón en el mando ya la puede ver.
Yo creo que ahora el sector audiovisual está muy bien, se hace más productos y más contenido que nunca, Sí. y hay más canales, pero los que lo están sufriendo realmente son las salas de cine. Sí. Yo fui a ver Noche de Paz al poco del estreno en víspera de fiesta y éramos 8 personas en una sala de 400 butacas. O sea, eso es terrible. Cuando realmente lo experimentas es terrible. Yo era Y, dos personas, yo y mi mujer. sí, Sí, no, imagínate. es la Entonces, media, es decir, sí, 4, sí. 2, sí. Sí. Entonces ahí no sé, a ver, supongo que tendrá que haber toda una reflexión alrededor de todo ese tipo de cosas, porque está claro que, bueno, que en el tema plataformas estamos todos muy contentos y felices y tenemos una gran cantidad, una gran oferta y podemos escoger, y además tenemos todo el tema de las series, además del cine, pero realmente las salas de cine... la pobreza de espectadores es realmente terrible. Yo creo que las salas de cine se van a quedar como precisamente para lo que estamos hablando, para eso que llamamos el gran acontecimiento, es decir, que es un... Todo este fenómeno ha implosionado del fenómeno ya del blockbuster que empieza en los años 80, pero antes había, y lo recordáis perfectamente, en los 70 más aún, había una o dos películas evento durante el año. Es decir, una para Navidad, para Semana Santa. Verano, sí. Verano. Pero ahora hay una... Luego pasó a hacer, en los 90 ya y principios de los 2000, había una ya cada 15 días. Y últimamente, antes de la pandemia, había ya una cada semana. Sí. Entonces eso ha terminado implosionando. Es decir, claro, eso crea... obliga al espectador a consumir con cierta inmediatez. Si ves la segunda semana la película de moda que había la semana pasada, ya no es guay, ya no estás al día. Y eso pasa en Twitter. Todos los spoilers. Sí. Ya te han chafado la película. La última de Spider-Man, aunque se supiera lo que iba a pasar, todo el mundo fue el primer fin de semana. ¿Por qué? Porque si no, ya te habías comido todos los spoilers. Claro. Pero yo creo no merecía la pena ir a verla. Yo creo que finalmente para las películas estrenar en el cine es lo importante y las recaudaciones, el éxito monetario, el éxito de crítica es otra cosa, es como una cosa secundaria, porque bien, es decir, yo hace poco, no sé, preparando el programa un fin de semana 18 estrenos. 18 estrenos para salas que van a verlas 18, 20, 30 personas. O sea, es decir, no paras de alimentar un aforo que a la gente no le llama la atención. Es un descontrol. Sí que se han dado algún fenómeno este año que es curioso, ¿eh? Es decir, que ha empezado, por ejemplo, el fenómeno, sobre todo en Estados Unidos, de Top Gun, que es una película con un recorrido bastante a la antigua, por decir, que no se ha desgastado con las semanas y que, bueno, ha ido... ha ocurrido y ha ocurrido un poco como pasaban los antiguos grandes blockbusters, ¿no? de otra época. Y luego algún fenómeno particular de películas que, por su género, especialmente el de terror, normalmente se consumen en una semana, es decir, que bajan luego al 70%, y que en este caso subieron incluso al 50%. Y hay un caso muy claro que es el de Smile. El de Smile, que es una película que no es una secuela, que no es un reboot, y que se vendió de una forma un poco más clásica. Es decir, la campaña de marketing de Smile, que es una de las mejores de este año, pero tenía muchos componentes de cierto clasicismo de otra época, ¿eh? Es decir, era... Y luego iba muy al grano. Es decir, últimamente estamos también muy hartos de campañas de marketing de películas que no sabes muy bien lo que vas a ver. Y hoy en día el público quizás necesita claramente que les indiquen qué van a ver, ¿no? Evidentemente, una película como Smile, ponían una chica riéndose en plan mal rollo, la gente enseguida supo que eso era terror, que era una cosa nueva, que no era una franquicia, que no era una secuela, que era algo nuevo. Y luego está hecha de una manera que sí generó un curioso boca-oreja. Es decir, aquello de, recordáis a veces que decíamos, oye, da miedo esta película. Y la gente iba, incluso los que no les gustaba el terror, por la curiosidad, que le decían amigos y tal, oye, que da mucho miedo, que pasas mucho miedo. Y en Smile ha pasado.
La gente iba porque hay incluso público, a mí de algún dueño de cines de Barcelona me decía que iba gente mayor a ver Smile, porque se lo habían dicho, oye, que es que da mucho miedo, que da igual, y a lo mejor hasta sus hijos, ¿no? Es decir, que por eso el panorama es tan confuso ahora, porque de repente se dan como brotes que van en otra dirección totalmente a lo que parece que es la norma habitual. Pero yo creo que, bueno, los cines se van a centrar sobre todo en tipos de acontecimientos, es decir, como es ahora Avatar, como lo ha sido Top Gun el verano pasado, como lo puede ser, pues, en próximos años, pues no sé, bueno, ya lo fue un poco la segunda parte de Dune, ¿no?, que llega este invierno, ese tipo de películas que, bueno, se cuidarán, se conservarán para que sean eventos en salas. Pero y se quedan, bueno, como en el fondo, en el teatro actual, los grandes eventos son los musicales, es decir, las grandes producciones musicales. Bueno, y luego habrá un tipo, sí que lo digo, creo que habrá un tipo de exhibición más pequeña, más de cines boutique, para ciertas películas de autor o ciertas películas españolas o tal. Ahora, por ejemplo, Mantícora de Carlos Bermúdez está funcionando muy bien en salas pequeñas, en pocos circuitos. Bueno, ese tipo de exhibición seguirá funcionando. No todas irán bien, habrá tortazos espectaculares, pero conseguirán que algunas películas puedan tener una exhibición en cines de esta manera. Hombre, lo que sí es cierto, Ángel, a propósito de lo que dices, es que, a ver, las salas se están reconvirtiendo, claro. Grupos como Cinesa pues no son ilusos y, bueno, pues ponen a trabajar el marketing, ¿no? Y hemos, bueno, hace ya tiempo que hay muchas salas donde te pasan ópera en directo, te pasan conciertos de rock en directo, pero luego además ahora lo último es que tú puedes alquilar una pequeña sala con tus amigos para pasarte una película. Para jugar a videojuegos también. Jugar a videojuegos en pantalla gigante, que eso mi hija me lo está reclamando, que lo cojamos. Entonces, a ver, sí, es decir, tenemos un sector de grandes salas y de grandes pantallas que no siempre van a poder beber solo del producto cinematográfico, ¿no? Y a ver, estoy de acuerdo contigo, es decir, los grandes acontecimientos irán llenando, pero claro, acontecimientos durante el año tampoco hay tantos, hay tantísimos, ¿no? Volveremos un poco a lo que pasaba antes, ¿no? Es decir, que bueno, habrá pues 7, 8 películas o 10 que sean increíblemente acontecimientos en cines. Esperadas, pero la parte media es la que desaparece. Es curioso si os fijáis. Esa va más a plataformas, ¿no? Tipo Netflix o algo así. Nosotros que somos, creo, aquí todos aficionados al cine de acción, ¿no? Ese cine de acción no excesivamente caro ni súper con grandes presupuestos, pero que nosotros veíamos y consumíamos ferozmente. Y, pues, por ejemplo, una película como las de Jason Statham o las de en su tiempo Charles Bronson o ahora más recientemente un Liam Neeson, sí, pues ahora ya la gente no va a verlas al cine. No, ese tipo medio de películas no van al cine a verlas. Y si funcionan muy bien en plataformas, y funcionan muy bien, pero en cine no. Y ese tipo medio de película, igual sea de acción, como puede ser comedias, como puede ser de otro tipo, la gente no le interesa. O van a ver lo más grande, o también un público que va a ver cine de autor muy especial, cine español, algo, pues últimamente ha habido el ejemplo que os decía de Mantícora y también el de Las Bestias, ¿no? Que ha funcionado muy bien. Decía, la de Alcarrás, ¿no? También es como un pequeño fenómeno. ¿Cuál? La de Alcarrás. Alcarrás ha ido muy bien, es decir, y es una película, fíjate, de un que parecía de nicho, ¿no? Pero ha ido muy bien. Pero ese tipo de cine tiene su... Es decir, estamos viendo los dos, la base y la punta de la pirámide, ¿no? Pero del medio lo tiene difícil. Sí. No, es verdad. Antes se estrenaba todo y ahora hay como tú has dicho, los grandes blockbusters, todo lo Marvel y además pues Avatar y demás, los Indiana Jones cuando se estrene y tal, y luego hay pues eso, el cine un poco pues eso para un público pues que va a buscar esto, Asbestas, Mantícora y todas estas películas. Dos preguntas que te quería hacer sobre Sitges. Una es lo de parece que el Retiro y el Escorxador, donde se hace el Brigadoon, se van a reformar, ¿no?
Sí. ¿Será este año? Este 23. Bueno, a ver, sobre eso se hará algún comunicado oficial, pero el retiro no va a haber ningún problema. El retiro se hace unas reformas progresivas, es decir, siempre en tiempo de que no coincida con el festival, es decir, entre festival. Pero el retiro deja de ser sala convencional en Sitges, es decir, ya no, por lo que estamos diciendo, porque no hay públicos para que atienda la oferta. Y durante los tiempos de que no haya festival, este año aclimatará pues algún tipo de urgencias que tiene, tipos de renovar las salidas de incendios, las medidas de seguridad de la sala, pero la sala tal como la conocemos seguirá en el Festival 2023, es decir, y posiblemente, según el calendario, se consiga la financiación y todo eso, se irán haciendo reformas parciales en la sala hasta conseguir renovarla del todo, pero nunca afectando la época del festival, aunque no ser que sea imposible de evitar. Pero en este año el retiro va a estar en 2023, como lo conocemos, el viejo retiro, ¿no? Es decir, el retiro que en el fondo nos gusta tanto, pero que está viejecito, ¿no? Está vetusto, pero con sus butacas un poco mal, con todo, pero eso que lo hace que tenga ese punto de atmósfera y de gracia. Es decir, que retiro hay. El escorsador prácticamente seguro que sufre una remodelación, va a estar a tiempo para el festival. Pasa que esa remodelación nos hace pensar en que posiblemente sea aprovechable como sala de cine, lo cual eso lo tenemos que confirmar, tanto internamente como con a ver al final qué tipo de equipación y de todo, si es proyectable una película de cine o dentro de la calidad que tiene que hacerse en un festival, pero la capacidad de asientos que tendrá, que será superior a los 200, como la situación de la sala en el medio de Sitges, una zona estupenda de Sitges, nos hace pensar que si es posible la utilizaríamos como sala de cine, que posiblemente pues repitiéramos películas que ahora tienen pocos pases, despejásemos pases de prensa, es decir, para diferentes usos, que nos vendría francamente bien. Y creo que es una sala que, bueno, algunos recordáis que ya proyectó cine, es decir, de hecho, la retrospectiva de Mójica Marins y de Guy Madin en los finales de los 90 se hizo en el Escorsador. Bueno, eso estamos aún en espera a ver cómo se desarrolla el proyecto. En tiempo estará, es decir, escorsador tendremos. ¿Para qué tendremos el escorsador? Dependerá de esa. Pero bueno, y evidentemente el Brigadoon tendrá una localización, si no puede ser el escorsador, tendrá otra localización, ¿no? Evidentemente, si hay una sala nueva que no tendrá un coste directo de alquiler fuerte para el festival, porque es una dotación municipal y se puede aprovechar para cine, hombre, no vamos a hacer un espacio gratuito. Es decir, desde hace, me parece, son 30 años, venimos pidiendo una sala nueva. Y ahora nos dan una sala nueva y la utilizamos para una sección que está estupenda. No nos vas a decir a mí, a Marcos, ¿no? Que el Brigadoon lo tenemos en la cabeza, pero la idea es hacer sala de cine en el sentido de que iría muy bien pues repetir, por ejemplo, pues una sección que tiene mucho éxito, que es Panorama, y que tiene un pase matinal excesivamente matinal, mejor pasarlo a las 8 de la tarde, en cambio a las 8:30 de la mañana, ¿no? Que si hay un pase de Panorama, bueno, cosas de estas que mejorarían la percepción de ciertas secciones del festival. Es decir, que las dos noticias son buenas, es decir, que lo que no habrá es problemas de cierre de ninguna de las dos. Pero volviendo al retiro, Ángel, aunque este año 2023 se harán pequeños retoques y tal, la idea es cambiar toda la estructura en un futuro conforme toda la estructura del retiro, o seguirá igual pero con cambios La idea que tiene el patronato del retiro, que no lo han expuesto al festival y a otros y al ayuntamiento, es recuperar el original retiro, que en el fondo esa estructura está oculta por el techo actual del retiro, es decir, y tampoco es una obra faraónica, es una obra de
sacar a la luz la vieja estructura, recuperarla, evidentemente acicalarla y ponerla al día, pero que era como una especie de bóveda bastante espectacular. Hemos visto bocetos y diseños, y sí, sería otro retiro. Es decir, se cambiaría bastante pero vamos, donde se podría proyectar cine perfectamente y en condiciones perfectas y con una capacidad bastante similar. Bastante similar. Es decir, que no... Pero de momento, el viejo retiro... Bueno, este sería más viejo, porque sería la recuperación del más viejo. Pero el retiro que hemos conocido todos seguirá en el 2023. Bueno, y yo creo que, si me dejas a mí ser un poco aventurero, un poquito más para allá. Sí. Bueno. Sí. Claro, es que la noticia porque salió en diarios y tal, pues que como que creo que era la Comunidad Europea que daba 2 millones de euros, si no recuerdo mal lo que leí, y que era para una reforma. No, eso es lo que leí, otra cosa es la información, pero claro, me daba la sensación que se empezaban a hacer ya unas obras bestiales a principio de este año y que, bueno, que no sabíamos si llegaría o no llegaría, o sea que vale, pues ya entiendo. Las obras, esas obras no van a empezar. Ya, vale, perfecto. Y luego la otra, es que también se ha oído por ahí, es que en algún momento parece que se ha hablado de cambiar fechas del festival. Sabemos que el año que viene no es así, pero ¿eso se ha planteado en el equipo del festival o no? ¿O ha sido algo el tema está en la mesa, pero y además... pero no como se ha dicho, esto viene de una entrevista que se me hizo a mí, donde yo hablo, y lo puedo decir aquí también, y lo sigo diciendo, de la dificultad de las fechas actuales del festival. Las fechas actuales del festival son lo peor, son lo mejor para el festival y para la gente, y porque es una época estupenda. Para los que hacemos el festival, para el equipo, se han convertido en una especie de trampa mortal. Primeramente porque tenemos que cerrar el festival para estar listos el 5 de octubre, como mucho al 5 de septiembre, tener el cierre de programación pues sobre el 25 de agosto, absolutamente cerrado, y eso en este momento ya lo era en el 17-18, pero ahora en el 22 es imposible. ¿Por qué? Porque el agosto es un erial, es el desierto de lo real, que diría Morfeo. Nadie contesta, nadie habla, pero lo de este año ha sido radical. Es decir, cuando digo nadie, es nadie. Quizá por la pandemia, porque se podía viajar. Agosto fue un erial. Los que nos quedamos en agosto a trabajar perdimos el tiempo. No pudimos avanzar absolutamente nada. Entonces, eso te obliga que si quieres llegar a tiempo a ese calendario, tendrías que cerrar el festival como muy tarde el 5 de agosto, antes de que mucha gente se vaya de vacaciones. Eso ya es un calendario imposible. ¿Por qué? Porque por otra parte, cada vez es más importante las películas del último parte del festival. Es decir, si miras el palmarés este año, y también te diría las películas que han ido... Ha habido muchas que han funcionado muy bien, pero que han arrasado en la taquilla en Sitges y que han creado más expectación. Casi todas vienen de los últimos, ya no tercio del año, ¿no? De las últimas semanas. Es decir, las películas de Toronto, Venecia y alguna más por ahí son fundamentales. Son fundamentales. Es decir, y cerrar una película que va a Toronto o que abre en Toronto o que abre en Venecia, si tienes el festival que cerrarlo el 25 de agosto, es imposible. Te retrasas, creas problemas a todo el equipo de ticketing, a todo el sistema se retrasa, y eso crea pues una situación dentro del equipo muy complicada. Que además se ha quedado prácticamente mucha gente, o nos hemos quedado sin vacaciones en agosto, que a mí no me gustan las vacaciones en agosto, pero bueno, mucha gente las puede hacer en agosto o se las tiene que combinar, para ver que además no se consiguen los objetivos, se retrasa todo. Entonces nosotros planteamos que una de las soluciones posiblemente era irse a Halloween. Que eso sí que te da una margen de respirar tremendo. Aparte ha ocurrido un hecho en los últimos años, que dos festivales bastante potentes y hechos a base de prácticamente
de presupuesto, de dinero, pero con una base artística muy potente. Es decir, son muy buenos festivales como son el BFI, el BFI de Londres, el Festival de Londres, que lo hace el British Film Institute, y el Festival de Lyon, que el Lumière, que lo hace Thierry Fremont, director de Cannes. Se han cogido una potencia tremenda y se nos han puesto encima en las mismas fechas, exigiendo en muchos casos, como el BFI, Premier Europea. Con lo cual, si la cogen ellos, te quedas sin. Es imposible. Nos ha pasado con Pinocho este año, de Guillermo del Toro. Ellos exigieron la Premier Europea y nosotros nos fue imposible programarla. En el momento no había margen, porque va justo pegado. Entonces, claro, esto es complicado para ciertas películas. El cine fantástico le interesa a todos los festivales ahora, todos van locos por las películas fantásticas, y si esto pasa todos los años, ¿qué pasa? Que pensamos lo de las fechas, sabíamos que para el 2023 iba a ser imposible cambiar de fechas, ni siquiera sería imposible, también sería imposible hasta para el 2024. Eso implica una serie de acuerdos del patronato, de acuerdos con los hosteleros, muy complejos y que no se arreglan rápidamente. Pero también hemos hecho una reflexión de poder canalizar otras soluciones que no sean el cambio de fechas. Con lo cual, por también la repercusión que podría tener en otros festivales con los cuales tenemos relación, queremos y apreciamos mucho, como son la Semana de Terror de San Sebastián, como son Cardo Terror y como son muchos otros, ¿no? Que sería un impacto demasiado fuerte que Sitges se cambiara de fechas. Entonces, nosotros estamos ahora diseñando una serie de soluciones internas para arreglar este problema, para tener esas películas de última hora, para que eso no provoque un sufrimiento ni un retraso en el cierre de programación, ni en la venta de entradas, ni en el estrés del equipo. Y yo creo que este año lo vamos a hacer así y será la solución si funciona, y yo creo que funcionará, que mantendremos, y te podría decir que en este momento está bastante fuera de posibilidad un cambio de fechas. Y ya para acabar, porque tampoco nos queda ya mucho, el año que viene, no habéis comentado el leitmotiv, supongo que lo estáis pensando. El año que viene no tiene por qué basarse, pero cumple 50 años El Exorcista. Sabemos que pasó William Friedkin, que se pasó El Exorcista. No sé si irán por ahí, pero ¿tenéis ya una idea más o menos de por dónde pueden ir los tiros cara al año que viene, o aún estáis ahí, no estáis trabajando? Sí, tenemos una reunión antes de Navidad para este tema. Y es una cosa que personalmente es algo que me obsesiona, es no caer en tópicos, es decir, en el sentido no del leitmotiv del Exorcista, me refiero a que llevamos muchos años haciendo efemérides. Entonces es un poco otra vez los 50 años de es dentro de unos años podríamos volver a hacer celebrar Tiburón, porque en el 2025 ya podemos celebrar los 50 años de Tiburón, ya hicimos los 25. Entonces queremos cambiar un poco, aunque haya una efemérides por el medio, queremos cambiar un poco lo que es el leitmotiv del festival. Tenemos varios temas encima de la mesa que van desde también efemérides hasta temas, hasta formas de hasta autores, pero esto, y también potenciar desde ahí la imagen del festival de una forma más adelantada, y de hecho por eso posiblemente lo anunciemos bastante pronto. Es decir, el tema, estamos en el proceso de decisión, y eso el Exorcista estaba sobre la mesa, evidentemente. Pasa que nos da la sensación de que todo el mundo lo va a hacer. Pues posible. Entonces nos ha pasado con algún leitmotiv que cuando llegamos a Sitges ha habido 70 eventos, festivales, foros que han hablado de eso. Y sí que habrá algún guiño al Exorcista. De todas maneras, hay una película del Exorcista, como ya sabéis, prevista para el 13 de octubre en España. Es decir, que algo habrá ahí. Otra trilogía, ¿no? Sí, pero David Gordon Green. De Baby Gordon Green.
Entonces, bueno, ese tema se solucionará pronto, pero por eso no quisimos este año hacer el anuncio como hacemos todos los años. Ya. No, por eso. Lo normal, siempre lo habías comentado, lo del leitmotiv, pero supongo que, a ver, que yo también lo entiendo, eso de que porque una película cumple años parece que tenga que ir por ahí, no. El año pasado con lo de La bestia interior, ahí abarcaba muchas cosas, Sí. hablaba de exacto y no estaba dedicado a una película. Que luego lo que tú dices, se pueden celebrar efemérides de películas que han dirigido, o sea, que han cumplido años y que la pongáis ahí, pues, para hacerle un homenaje y punto. Sí. Y hay películas estupendas que que cumplen 50 años. Sí, por eso. Amenaza en la sombra, por ejemplo, es una película que a mí que adoro. Sí. O una película como Soylent Green, que no puede ser más Mira, premonitoria, ¿no? Hace poco la revisé y sigue siendo una gran película, por cierto. Una gran película, sí. El destino nos ha alcanzado ya. Sí. Película maravillosa. Pues, Ángel, hasta aquí ya no tenemos más tiempo. Emplazarte para otro momento el año que viene, sobre todo cuando ya tengáis un poquito más trabajado lo del festival y tal, y ya sabes que es tu casa y además agradecidos de que estés aquí con nosotros. Pues yo cuando queráis, es un placer veros, estoy entre amigos porque me da muy buen rollo veros ahí y me recuerda cosas muy chulas. No solo la música de Badalamenti, sino también veros a vosotros y tiempos en el que ese festival y el hecho de ir al cine y de hablar de cine y de eso que nos gusta tanto, era estupendo, ¿no? Es que éramos nosotros los que estábamos ahí, como ahora vemos a más de un grupillo de jóvenes que están ahí festival hablando de cine y tal, y éramos los que nos juntábamos ahí en una comida, en una cena, tomando una cerveza, hablando de todo, ¿no? Y disfrutando de, para mí, el mejor festival del mundo. Solo tengo y que estemos aquí aún con esta pasión, pues bueno, con esto da mucha fuerza. Y luego ver, bueno, Santi, que es joven y que está ahí también metido pues con esa fuerza, ¿no? También, ¿no? Que algo de semilla hemos quedado, ¿no? Santi lleva el mismo camino, Sí, lo veo bastante joven, pero bastante en el rollo poco ya viejuno Está bien, ¿eh? Además porque te veo el fondo, te lo veo como muy ya de... Muy completo, como nuestro. Muy completo. Algún vasito de Sitges, algún Funko de Lash, por aquí. Y los de... Sí, ya te veo que, bueno... Otro Ash por aquí, en fin. Oye, pues desearte una buena entrada de año, una feliz Muchas Navidad. Gracias, feliz Navidad. Y eso, el año que viene, pues ya te envío un WhatsApp un día y cuando tú... Cuando queráis, bueno, cuando podamos todos y encantado siempre de pasar por aquí. Ángel, pues muchas gracias. Y nada, despedirnos de Santi Serrano hasta el año que viene ya. Hasta el año que viene. Marcos Ordóñez, hasta el año que viene. Hasta el año que viene y un fuerte abrazo para Ángel, que me ha encantado verlo. Igualmente, Marcos. Y a ver si nos lo damos en persona algún día. Pues eso, venga, cuando tú quieras. Estaría bien quedar un día, sí que es verdad. Exacto, en persona todos y podemos hacer... Tenemos un vermú, una cerveza o algo. Un directo allí, todos juntos. Exacto. Podemos desplazar a Sitges y quedar por allí, por algún sitio. Bueno, si no en Barcelona, no tengo... Vale, pues si no hay problema, pues en Barcelona. Pues nada, en la parte técnica, Carlos Ortega y uno que os ha hablado, Mario Herrera. Como siempre os digo, felices pesadillas. Hasta el año que viene. Adiós. Adiós. Hasta luego.